Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. ¿Cuántos quieren aprender a adorar en esta noche al Señor? Amén. Quiero compartir un tema con ustedes sumamente importante, y me refiero al pasaje más emblemático del Nuevo Testamento y creo de toda la Biblia, que tiene que ver con la verdadera adoración, con la adoración en espíritu y verdad, con esa adoración que solamente Cristo pudo hacer posible. Una adoración que va más allá de los rituales del Antiguo Testamento hacia una profundidad sin igual con Dios, una relación sin igual con Dios. El título de este mensaje es Jesús y la mujer samaritana, Jesús y la samaritana, y el pasaje que estará como el telón de fondo de toda esta predicación es Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. Y por cuestiones de tiempo no podemos leer todo el pasaje, pero sé que es un pasaje sumamente conocido para muchos de nosotros. Por eso quiero que por favor en sus mentes tengan absolutamente todo lo que este relato en la narrativa del Evangelio de Juan nos dice. Aunque en los días de Jesús Samaria no estaba políticamente separada de Judea, ya que ambas estaban bajo el dominio del mismo procurador romano, tanto para los judíos como para los samaritanos, el área sí estaba totalmente separada, predominantemente por la historia y la religión. Había un alto nivel de odio y repugnancia entre samaritanos y judíos. Aun cuando los orígenes de esta situación puedan rastrearse desde la división del reino después de la muerte de Salomón y la posterior anexión del territorio del norte de Israel a Siria en el siglo VIII antes de Cristo, cuando esta parte del norte y estos judíos que habitaban en el norte hicieron un mestizaje con otras razas y culturas. Para el momento en el que Jesús se dirige a Samaria, el conflicto entre los judíos y los samaritanos llevaba por lo menos 2 siglos de haberse incrementado sobremanera, debido a que los judíos, encabezados por un personaje llamado Juan Hircano, destruyeron el templo de los samaritanos en el monte Gerizim. Durante todo este tiempo ambos grupos cometieron acciones atroces y crímenes de guerra violentos, los unos contra los otros, los judíos contra los samaritanos y los samaritanos contra los judíos. Sin duda, una de las parábolas más incómodas de Jesús para los judíos habría sido la de el buen samaritano, porque desde la cosmovisión judía no podía haber un solo samaritano que fuera bueno o el héroe de una historia. El solo hecho de que el evangelista mencione a Samaria en el Evangelio de Juan era ofensivo o provocaba un malestar en los judíos. Y a lo largo de este mensaje hay 3 preguntas a las que quiero responder. La primera es: ¿cómo veía un judío a un samaritano? Un judío veía a un samaritano con sumo desprecio y repudio, considerándolo inmundo, detestable, por una impureza racial, por ese mestizaje que había acontecido y por una impureza religiosa, llegando hasta el punto de clasificarlos como abominable. Los antiguos hebreos concibieron un estado continuo que abarcaba todo un espectro que se extendía desde lo abominable, que debía ser destruido, hasta lo sagrado, que debía ser atesorado y guardado, como podemos verlo en la siguiente gráfica. Ven ustedes que encontramos lo santo y lo sagrado en un extremo, luego en el otro extremo lo abominable o detestable. Y algo que era santo podía
bajar de categoría, por decirlo así, a un estado de puro o limpio, pero lo que estaba puro o limpio podía también descender a un estado de inmundicia o impureza. Pero el peor estado de todos era el abominable o el detestable, ya que si algo se consideraba inmundo o impuro, se podían hacer rituales para purificarlo y llevarlo a ser limpio. Y algo que era puro o limpio podía llevarse a la clasificación de santo o sagrado por medio de distintos rituales también. Pero cuando algo ya estaba en la categoría de abominable o detestable, debía ser destruido. Por eso es que vemos tanto odio, por eso es que vemos ataques judíos en contra de los samaritanos, por eso es que vemos que los judíos se tomaron el tiempo y el esfuerzo de destruir el templo samaritano en el monte Gerizim. Las personas entonces, los objetos y los lugares santos podrían volverse abominables al involucrarse en crímenes atroces, tales como la idolatría, hechicería, asesinato, inmoralidad sexual, entre otros. Y esta era la clasificación que los judíos daban a los samaritanos. Esta historia es tan fuerte como decir que Jesús puede transformar a alguien que ha sido estigmatizado por la sociedad y la religión como abominable en un verdadero adorador. Es decir, lo que los judíos o las personas que los judíos buscaron destruir por considerarlas abominables, Jesús las buscó para transformarlos en verdaderos adoradores. Y el cumplimiento de lo que Jesús le dice a la samaritana lo vemos en Hechos capítulo 8, cuando el diácono Felipe es usado por Dios en el Pentecostés samaritano y los samaritanos adoran a Dios en espíritu y verdad. Ahora, los fariseos, por ejemplo, oraban que ningún samaritano fuera resucitado en la resurrección futura. Más adelante en el Evangelio de Juan leemos que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, uno de los insultos más severos que podían utilizar era llamarlo samaritano. Veamos Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? El hecho de llamar samaritano a Jesús representaba para los judíos la utilización de una etiqueta completamente despectiva, burlona y descalificadora. Y al acercarnos a la narración del encuentro de Jesús con la samaritana, no debemos pasar por alto el prolongado y agudo conflicto entre judíos y samaritanos que se manifestaba en estos distintos niveles. El nivel histórico, étnico, social y religioso, entre otros. A grandes rasgos, existía una disputa, un conflicto entre ambos grupos por quién de ellos tenía la razón en cuanto a la adoración verdadera. La Mishnah judía, que es la primera colección escrita de la tradición oral de los judíos, en la sección titulada Nidá, que trata acerca de la mujer que tiene flujo de sangre vaginal, dice lo siguiente: esta es literatura judía. Esto es lo que los judíos creían. Las hijas de los samaritanos son menstruantes desde la cuna. Es muy fuerte y pido perdón a las damas presentes, pero necesito probar y mostrar esto. Cuando una mujer menstruaba en el Antiguo Testamento, estaba ceremonialmente impura. Por consiguiente, tenía que guardar una serie de rituales, esperar el tiempo que pasara su menstruación y guardar una serie de rituales. Pero la mente judía en contra de los samaritanos y en ese machismo del primer siglo llegó a estigmatizar a una bebé samaritana como si fuera una mujer menstruante. ¿Saben qué significaba esto para la mujer samaritana que se encuentra con Jesús? Que le habían dicho los judíos: desde que eres bebé, estás descalificada para adorar a Dios. Me estoy explicando. Desde que eras una bebé, estás descalificada para rendir adoración a Dios.
Otro detalle es que para un judío, incluso el cántaro de un samaritano era considerado inmundo y por lo tanto no debía beber de este para contaminarse. Fue por todo este cúmulo de cosas que la mujer samaritana se asombró de que Jesús se acercara, le hablara y le pidiera agua para beber. Jesús derribó al menos 3 barreras significativas: la barrera etno-religiosa, es decir, la barrera que combinaba la etnia y la religión; la barrera de género. El mundo mediterráneo del primer siglo era sumamente machista y una mujer no podía hablar en público con un hombre. Y Jesús también derribó la barrera de la moralidad, debido a que el comportamiento pasado de esta mujer e incluso presente la descalificaba moralmente. Había tenido 5 maridos y se encontraba en una relación de adulterio en su presente. En pocas palabras, la vida de esta mujer era un desastre moral. Estaba descalificada no solamente y marginada no solamente por los judíos, sino además por los mismos samaritanos. Ella había sido marginada de la sociedad, por eso iba al mediodía al pozo, cuando nadie más iba. Y había sido marginada de la religión, o marginada de lo que era la adoración, incluso de los samaritanos. Pero hay algo que tenemos que reconocer, y es que nunca fue marginada por Dios. Porque a Jesús le fue necesario, como dice el relato del Evangelio, le fue necesario pasar por Samaria para encontrarse con ella. Nada pudo detener a Jesús debido a que, tal como Él lo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y se habían perdido tanto la adoración verdadera como los verdaderos adoradores. El Padre busca adoradores y Jesús busca perdidos para convertirlos en adoradores. ¿Ven ese vínculo? Esto nos lleva a entender el siguiente principio: no hay barrera ni marginación alguna que puedan detener a Jesús. Él nos busca tal cual somos, tal cual estamos, para salvarnos, transformarnos y hacer de nosotros verdaderos adoradores. No importa cuál haya sido nuestra historia, cuál sea nuestro trasfondo, Él no nos ha descartado. Por cuanto su Padre busca verdaderos adoradores, Él también busca a los que estamos perdidos, o a los que están perdidos. Jesús vino a demostrar que solamente su obra redentora generaría los verdaderos adoradores que el Padre está buscando. Sin la redención de Cristo no hay verdaderos adoradores, sea cual sea nuestra historia. Jesús también nos muestra algo y nos hace ver más allá del bautismo en aguas. A entender que hay un agua viva espiritual, que hay una realidad espiritual que trasciende a todo ritual visible. Y esto nos lleva a concluir esto: en Cristo hay una realidad espiritual que trasciende todo lo ritual. Es otra de las lecciones de esta historia. La segunda pregunta que quiero responder es: ¿qué creían los samaritanos? ¿Cuál era la fe de los samaritanos? ¿Cuál era la enseñanza que los samaritanos recibían desde su niñez? Ellos tenían como base escritural el Pentateuco samaritano, conocido también como la Torá samaritana, en hebreo Torá Shomronit. El Pentateuco samaritano estaba comprendido solamente por los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, y este tenía varias diferencias con el texto masorético o hebreo, siendo una de las más marcadas el mandamiento samaritano de construir un altar en el monte Gerizim. Los samaritanos solamente consideraban a este Pentateuco como las escrituras inspiradas por Dios. Ellos no reconocían ningún otro libro de la Biblia hebrea o Tanaj, el equivalente a nuestro Antiguo Testamento, como inspiración divina.
Simplificando aún más lo que acabo de decir, el canon bíblico de los samaritanos era únicamente el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y eso era todo. No creían más que eso. Y ese Pentateuco samaritano tenía modificaciones para respaldar su adoración en aquel monte llamado Gerizim. Y aun cuando tenían el libro samaritano de Josué, lo consideraban meramente una crónica histórica y no un libro inspirado. Los samaritanos no creían en los profetas como Amós. Los samaritanos tampoco creían en alguien como Oseas, ni como Isaías, ni Miqueas, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni en ningún otro profeta judío. Para esto ellos se basaban en Deuteronomio 34:10, que dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces para ellos el único profeta había sido Moisés. Los samaritanos tenían la expectativa de la venida de otro profeta, anunciado en Deuteronomio 18:15, texto que registra la profecía de Moisés, que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta es una profecía de Moisés acerca del Mesías venidero. Entonces, para los samaritanos, Moisés era el único profeta y el Mesías o Tajev samaritano sería el siguiente profeta. No había ningún profeta en medio de estos dos. Más adelante, en el mismo capítulo de Deuteronomio, Moisés relata al pueblo las palabras que Yahvé le había hablado, o Jehová le había hablado: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Los samaritanos entonces esperaban a un segundo profeta, a un segundo Moisés, al que identificaron, como ya se los he dicho, como el Tajev en arameo, Tajev, que significa el convertidor o el restaurador. Dicho de una forma sencilla, el Mesías samaritano. Para ellos, en su cosmovisión, solo estaba Moisés y luego la espera del Mesías samaritano. No había nada en medio. Si para los samaritanos no podía haber un profeta entre el primer Moisés y el segundo Moisés, el Mesías, entonces el hecho de que la mujer llamara profeta a Jesús cuando él le dice a la mujer toda su vida, implica que ella le estaba reconociendo como ese Tajev, como ese Mesías samaritano. Esto podemos confirmarlo más adelante en el relato cuando la mujer expresa en el versículo 29 del capítulo 4: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo. ¿Cuánto? Todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo o Mesías? ¿No será este el Tajev o el profeta que esperábamos después de Moisés? Y quiero llamar su atención aquí porque vean al Jesús que, aún sabiendo todo lo que hemos hecho, sigue viendo cómo transformarnos, sigue buscando cómo cambiarnos y transformarnos para hacernos verdaderos adoradores. No hay nada que podamos ocultar de Jesús. Él conoce cada pensamiento desde mi niñez, cada intención de mi corazón, cada motivo de mi corazón, cada pecado que he cometido en toda mi vida. Él conoce lo peor de mí. Así como conocía toda la historia de esta mujer, conoce toda mi historia. Y aún así Él decide verme como un adorador que su Padre está buscando. Y es lo mismo para ti. Conoce todo de ti. Y aún así, Él anhela que tú seas un verdadero adorador que su Padre está buscando. Volviendo a la conversación entre Jesús y la samaritana, a grandes rasgos, la pregunta de la samaritana para Jesús es: ¿qué opinas, Jesús, del viejo desacuerdo entre samaritanos y judíos acerca de la adoración?
Tanto los judíos como los samaritanos reconocieron lo que Dios les había ordenado a sus antepasados en Deuteronomio 12:5, que dice: buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja de entre todas sus tribus para poner allí la residencia o el templo de su nombre, y allá acudirán. El problema radicaba en que ambos grupos, samaritanos y judíos, sacaron conclusiones totalmente contradictorias de cuál debía ser ese lugar de adoración. Para los samaritanos era el monte Gerizim, para los judíos era el monte Sión en Jerusalén. Recordemos que el Pentateuco samaritano, a diferencia del Pentateuco judío, incluía el mandamiento de construir un altar de adoración en el monte Gerizim. Fue precisamente allí, en el monte Gerizim, unos 1000 años después de que el pueblo entrara a la tierra prometida, donde fue construido el templo samaritano en el año 388 a.C. Y dicho templo fue lugar de adoración para los samaritanos durante 260 años. Es decir, adoraron en ese templo por más de 2 siglos y medio, hasta que fue destruido por los judíos. Las ruinas del templo de los samaritanos, que había sido destruido por los judíos, habrían estado al alcance de la vista de Jesús y la mujer samaritana desde el pozo de Jacob, donde ellos estaban conversando. Es decir, este era el panorama. Mientras Jesús y la samaritana conversaban, en el fondo, en el monte, se alcanzarían a ver las ruinas de un templo destruido. Pero Jesús tenía también delante de él las ruinas de la vida de una mujer que había tenido 5 maridos y que se encontraba en adulterio, que había sido marginada por la sociedad y por la religión. Yo quiero decirte algo. Alguien cuya vida está en ruinas y en desolación, alguien cuya vida está hecha pedazos delante de Dios, sigue siendo un candidato para ser un verdadero adorador o una verdadera adoradora. Para los samaritanos, el segundo Moisés, el Tajev o el Mesías samaritano, vendría a hacer 3 cosas: revelar la verdad, a restaurar la verdadera fe y, ojo con esto, a renovar la adoración. La tercera y última pregunta que anhelo responder en este mensaje es: ¿qué es lo que Jesús ha hecho en cuanto a la adoración? ¿Qué es lo que Jesús ha logrado? Hay una adoración sin precedentes que Jesús ha hecho posible. Acerquémonos a los 2 versículos más emblemáticos de todas las escrituras en cuanto al tema de la adoración. Jesús le dice a esta mujer en Juan 4, 23 y 24: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiero llamar su atención sobre la expresión "la hora viene", porque esa expresión apunta hacia la crucifixión, la resurrección y la exaltación de Jesús. Jesús está haciendo de la cruz el componente central de la adoración. Si alguien piensa, ¿cómo es que Jesús le está diciendo su principal enseñanza acerca de la adoración verdadera al peor prototipo de mujer? A una mujer considerada como abominable por los judíos, a una mujer considerada como descartada para cualquier ritual de adoración porque la calificaron
como a todas las mujeres samaritanas, como menstruantes desde la cuna, desde que eran bebés. ¿Cómo es que Jesús está revelando eso a una mujer que ha tenido 5 maridos y que estaba con una vida en ruinas, hecha pedazos, y que estaba en una relación de adulterio? ¿Por qué Jesús le revela todo eso? Porque la hora venía. Porque la hora venía. Jesús hace de la cruz el componente central para hacer del peor pecador un verdadero adorador. Y a la luz de la cruz, nadie puede estar descalificado. A la luz de la cruz, no hay pasado que descalifique, ni presente que Cristo no pueda limpiar y transformar. Jesús dice no solamente que la hora viene, sino que también ahora es. Esto significa que para Él era un hecho. Su vida ya estaba entregada en la cruz. Vemos una superposición entre la eternidad de Dios que trasciende el tiempo terrenal y el tiempo lineal de los seres humanos. En otras palabras, lo que estaba por suceder ya era una realidad en los designios del Dios eterno y soberano. Tal como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, a Cristo Dios lo había escogido desde antes de la creación del mundo y Él apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Es decir, para Cristo antes de la fundación del mundo ya era un hecho que iba a morir en la cruz para transformarnos, para salvarnos. Antes de crearnos estaba dispuesto a morir en la cruz por amor a nosotros. De la misma manera, el Cristo que habla con la samaritana bajo el sol del mediodía había estado eternamente con Dios y había creado todas las cosas, incluyendo el sol que ahora lo acaloraba. Esto nos lleva a entender el siguiente principio: la cruz es fundamental para la adoración, porque es gracias al sacrificio de Jesús que los pecadores nos convertimos en verdaderos adoradores. La muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo marcaron el comienzo de la adoración en espíritu y verdad que el Padre busca. Los verdaderos adoradores ahora somos hijos de Dios, porque adoramos al Padre que Jesucristo nos ha mostrado. Por lo tanto, los verdaderos adoradores, ahora no estamos pensando en nuestra ascendencia genética, sino en quién es nuestro Padre celestial, que envió a su Hijo para encontrarnos y salvarnos y hacer de nosotros verdaderos adoradores. La adoración ya no está ligada a lugares sagrados ni a linajes humanos. Así como Jesús es el mediador del amor del Padre al mundo, también Jesús es el mediador de la adoración que es rendida al Padre por los verdaderos adoradores que Él sigue buscando. Y siempre me ha quebrantado el pensar que el Dios omnipresente y omnisciente sigue buscando adoradores. Dios sigue viendo a los pecadores como adoradores en potencia. Y aquel pecador que es buscado y salvado, transformado por Jesús, es convertido entonces en un verdadero adorador que el Padre encuentra. Cuanto más central sea el Padre en la adoración, más central será el Hijo, porque Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Pero además, Jesús dijo que el Padre debe ser adorado en espíritu y verdad. Esta adoración solamente se hace una realidad cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Vean que la adoración verdadera es trinitaria. El Padre busca a los adoradores, el Hijo salva y transforma a los pecadores para convertirlos en adoradores, y el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros para que podamos rendir esa adoración en espíritu y verdad. En espíritu y en verdad. Ahora, la expresión en espíritu y en verdad no debe ser entendida como dos adoraciones diferentes. No es que exista una adoración en espíritu
y otra adoración en verdad, sino que espíritu y verdad son inseparables. Es como si habláramos de las dos hojas o las dos cuchillas de una misma tijera, espíritu y verdad. Son componentes que siempre van juntos. Y quiero explicarme con esto. El Espíritu Santo es presentado en 3 ocasiones en el Evangelio de Juan como el Espíritu de verdad. Y es el Espíritu Santo el que ha revelado la verdad de Dios que tenemos en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es totalmente inseparable de la verdad de la palabra escrita de Dios. Y adoramos en espíritu y verdad. Adoramos de acuerdo a cómo Dios nos ha revelado en su palabra que Él anhela ser adorado. Y lo hacemos en una entrega total. Quiero compartir con ustedes una cita de Daniel Block que podemos encontrar en las diapositivas. Daniel Block dice: la llegada de Yahweh encarnado en Cristo resultó en cambios fundamentales en la expresión del culto de la relación del pacto con Dios. Ojo con esto: como el corazón del espacio sagrado, el templo se volvió irrelevante. Es decir, el debate entre si el monte Gerizim o el templo en el monte Sión o Jerusalén se acabó con la adoración que Jesús hizo posible. Con la muerte de Cristo se terminaron los sacrificios para la eliminación del pecado. Con su entrada al templo verdadero y celestial terminó la función intermediaria del sacerdocio. Ahora solo tenemos un mediador, que es Jesús. Y con su institución del nuevo pacto, los viejos marcadores étnicos de limpio e inmundo se evaporaron. Quiero simplificar esto de la siguiente manera. Bastaría que llegara el Pentecostés samaritano de Hechos capítulo 8 para que esta mujer entendiera lo siguiente. Entonces, lo que Jesús me dijo era que ya no importaba un templo físico ni un lugar geográfico, que ya no importaba pertenecer a una raza o a una etnia. Entonces lo que Jesús me dijo es que el templo en el monte Gerizim era irrelevante y que el templo en Jerusalén era irrelevante, porque ahora yo soy el templo. Es muy probable que esta mujer haya estado en ese Pentecostés samaritano y lo que Jesús le había anunciado en aquel pozo de Jacob se ha cumplido en ese Pentecostés samaritano. Ella fue llena del Espíritu Santo y ríos de agua viva, agua viva, agua viva. Corrió por su interior. Y esa es prácticamente tu historia y la mía. Hay una adoración que Jesús ha hecho posible solo por medio de su sacrificio en la cruz. Y esa es la adoración que nosotros hoy podemos rendirle. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.